Y esto es Elegidos con Propósito. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Abraham Cárdenas y esto es Elegidos con Propósito. Se van a preguntar por qué ahora estamos así en esta modalidad. Pues el hermano Joander, para la gloria de Dios, ahora no se encuentra con nosotros, pero él está cumpliendo un propósito el cual el Señor le ha encomendado. Él se encuentra junto con su familia en Brasil. Hace aproximadamente un mes él tuvo que viajar para su crecimiento personal y espiritual, y bueno, quizás más adelante hagamos una conexión allí para conversar con él. Y desde acá le enviamos un saludo y que el Señor siga bendiciéndole, dándole sabiduría, entendimiento y que conceda los deseos de su corazón. Aquí estamos en Elegidos con Propósito. Debemos continuar con esa misión que el Señor nos ha encomendado de seguir llevando su palabra, y para hacer esto un poco dinámico, pues hemos decidido continuar con un nuevo formato en el cual vamos a hablar de la palabra de Dios a través, estudiándola a través de la Biblia, evidentemente, comenzando desde Juan. Vamos a ir estudiando poco a poco los versículos, lo que dice. Quizás muchos de ustedes ya sepan lo que dice la palabra de Dios, pero hay muchas personas que están muy interesadas en que poco a poco se vaya estudiando la palabra de Dios paso a paso. Sí, y bueno, vamos a comenzar con el Evangelio de Juan. Pero queríamos también dar un poco de lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Han estado ocurriendo cosas y pues es interesante hablar de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y en el mundo en general. Nosotros, a pesar de que pertenecemos al reino de los cielos, pues estamos aquí por ahora hasta que venga Cristo. Gloria a Dios. Y debemos estar atentos a todo este tipo de cosas para que no nos tomen desprevenidos. Una de las cosas que está sucediendo es que fíjense que continúan las persecuciones a los cristianos. Esto es bíblico, esto no nos debe sorprender. Sin embargo, debemos estar atentos a esto. Y también hay personas que están despertando de manera sistemática, simultánea. El Señor ya está llamando a sus elegidos en su mayoría. Vamos a ver muchísimo esto, que en diferentes partes del mundo, personas con gran influencia, personas con gran impacto, se convierten a Cristo. Y esto es bien interesante. Fíjense esto: un joven abandona el Islam. Un joven ha decidido dejar el Islam tras experimentar el amor de Jesús en un momento de desesperación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, si quieren profundizamos más sobre la noticia, pero yo simplemente vengo a traerles, como quien dice, los titulares, ¿sí? Aquí dice: maestra ora durante un tiroteo. En un acto conmovedor, una maestra oró y adoró a Dios para calmar a sus alumnos durante un fuerte tiroteo en una escuela. ¡Qué tremendo! Se van orando, ¿no? Dice: persecución de cristianos en el 2024. La organización Puertas Abiertas ha publicado su informe sobre la persecución cristiana, revelando que casi 5.000 cristianos fueron asesinados por su fe el año pasado y más de 295.000 fueron desplazados. La lista de los casi 50 países más peligrosos para los cristianos incluye naciones como Nigeria, China e India, donde la violencia y la discriminación son comunes. Wow. Dale gloria a Dios por todo y siempre. Y esto es algo que no nos debe sorprender porque es bíblico. Sabemos que estas son cosas que deben ocurrir para que la palabra se cumpla. Ya Cristo nos los advirtió.
y nos los advirtió precisamente para que cuando se cumpliera, creamos. Conflicto en Israel. La situación en Israel sigue siendo tensa, con ataques aéreos y enfrentamientos que han afectado a la comunidad cristiana en la región. Un padre cristiano de Palestina ha compartido su experiencia de terror tras los ataques de Hamas. Bueno, hay que seguir orando por Israel en todo tiempo y orar porque no nos queda más que darle de nuestro amor al pueblo de Israel. Como les indiqué, debemos mantenernos alerta a todo este tipo de situaciones que están ocurriendo, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos, pero estamos por ahora en este mundo hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Y bueno, a partir de ahora, con el Evangelio según San Juan, yo recuerdo cuando comencé en el cristianismo, las personas me decían, si tú quieres leer la Biblia, comienza leyendo el Evangelio según San Juan. De hecho, me regalaron una Biblia pequeña que trae solamente el Nuevo Testamento, algunos salmos y no recuerdo qué otra cosita trae de la palabra de Dios, evidentemente. Y lo más importante, o lo que más le resaltaban, era el Evangelio según San Juan. Entonces es bien interesante cómo el Evangelio según San Juan nos ayuda muchísimo para entender lo que es la palabra de Dios y comenzar de alguna forma a acercarnos al Señor. Amén. Pero mi opinión es que el Evangelio según San Juan también, o sea, tiene otra faceta un poco más profunda y espiritual, que quizás cuando ya estamos bien conectados con el Señor, cuando ya hemos aprendido bastante de la palabra, lo podemos observar como Él habla, ¿no?, de una manera diferente a los otros tres evangelios o a los otros tres que escribieron evangelios en la Biblia. Pues leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, el título del Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Sabemos lo que es el Verbo, sabemos que es la acción, sabemos que el Verbo o Cristo está reflejado aquí porque Él dice, en el principio era el Verbo, la palabra de Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Wow, esto da un sentido interesante a lo que es la palabra, ¿no?, como tal. Sabemos que Cristo, al ser el Verbo, es la palabra, la acción que hace Dios para crear. Es decir, cuando Dios habla para crear o para formar, está presente allí Cristo. Entonces sabemos que Cristo es la palabra. Sabemos que Cristo está plasmado aquí completamente en la palabra de Dios. Es el Verbo hecho carne. Entonces esto lo muestra, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Wow. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto haciendo referencia a que solamente en Cristo podemos encontrar la vida, y solamente Cristo es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hemos entendido, o las personas que han escuchado el Evangelio de Dios, otras personas que le han dado palabra, le han evangelizado, hemos escuchado bastante este versículo que dice que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz de los hombres.
es la sal de la tierra. Y esto básicamente es lo que quiere decir. Si nosotros agarramos en una habitación que está completamente oscura y encendemos un bombillo, pues esa habitación pasa completamente a encenderse, a estar alumbrada. Y ahí podemos entender que la luz es por sobre las tinieblas, es decir, la tiniebla no va a permanecer donde esté la luz, automáticamente desaparece cuando llega la luz. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí vemos la figura de Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es decir, él era un enviado, él era el que estaba como preparando, alertando a la gente, diciéndoles, brother, hey, ponte pilas, viene Cristo, ya es hora, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se acerca. Y indicándole a la gente, ¿verdad?, que estaba en pecado, recordándole que debían acercarse más a su Creador. Este era el propósito o el llamado que tenía Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, él siempre estuvo en el mundo, y eso que él creó el mundo, ya que él es la acción de la palabra, pero el mundo no le conoció. Y ya era hora de que, según lo que está diciendo Juan, de que el mundo le conociera. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Wow, ¿qué quiere decir esto? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él dice que la luz, o la luz verdadera, la verdad, se ha acercado, que ya era hora. Pues, si entendemos un poco, podemos observar que él tenía un propósito y él viene por ese propósito. Que ya en Cristo podemos entenderlo, pero en ese momento él era simplemente indicándole a las personas lo que estaba sucediendo. Y en el Evangelio de Juan podemos entender cómo él se dirigía, ¿no? Claro, obviamente eso lo vemos más abajo, pero lo que quiere decir básicamente es que él vino a instaurar su reino acá en la tierra. Pero los suyos, aquellos que durante muchísimo tiempo le estuvieron esperando, ellos dicen, como el Mesías, el que tanto esperan, no le recibieron porque no lo reconocieron. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que no dice ser llamados, como muchas veces lo he escuchado. Es ser hechos. Es decir, es un hecho. A los suyos vino, a los suyos no le recibió, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo que nosotros como cristianos debemos tener siempre en cuenta, de que esta es una palabra que a nosotros nos fortalece nuestra fe, porque a los que creemos en su nombre, a los que sabemos que Cristo vino, murió por nosotros, resucitó, ¿verdad? Pagó con su sangre preciosa por nuestros pecados, por los pecados que nosotros debimos haber pagado. Él nos redimió y nos injertó en la vid. Y nosotros ahora somos de su redil. Claro, estamos hablando o utilizando palabras, digamos, que se utilizan muchísimo en lo que es el cristianismo. Pero para que entendamos, es como que Él pagó por nosotros, ¿ok? Porque nosotros estábamos condenados al ser pecadores. Y Él pagó ese pecado por nosotros. Y ahora
nosotros para poder llegar a Dios, lo tenemos que hacer a través de Él. Es como ese sello, ese certificado, en alguna parte de la Biblia dice que son las arras, como la garantía, la garra del Espíritu, que nosotros tenemos para acceder al Padre. Entonces dice la palabra de Dios: a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Aquí lo podemos entender perfecto, es decir, somos hijos de Dios, no porque tengamos sangre divina ni una sangre especial. No, la única sangre especial es la que nos cubre, la de Cristo. Pero no es voluntad de carne ni voluntad de varón, no porque nosotros querramos, es porque el Señor así lo ha decidido. Y esto es lo que realmente, o la fe, lo que nos convierte realmente, la fe en Cristo, en hijos de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, es decir, la gloria de un hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Sabemos que Cristo habita desde el principio, como lo dice Juan, en el principio era el Verbo, ¿sí? En la creación, ¿sí? Entonces por eso Juan dice eso: el que viene después de mí, es decir, el primero, prepara el camino, comenta y dice: prepárense, alístense, pónganse las pilas, pónganse en cuenta con Dios, arrepiéntanse, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se acerca. Y entonces él dice: el que viene después de mí, ¿sí? Es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Es decir, que nosotros, todas las cosas que tenemos, todas las cosas buenas, toda vida buena viene de Dios, dice la palabra. Es la gracia, es por la gracia de Dios. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Sí, sabemos que los judíos estaban muy apegados a la ley, claro, eran su religión, su costumbre, su dogma, su cuestión. Y entonces él les hace entender esto: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Jesucristo es la verdad, y la gracia es ese regalo inmerecido, ese regalo de que Él por nosotros ha dado la vida. Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Fíjense, esto es bien interesante porque él dice: a Dios nadie le vio jamás. Es decir, aquel que apenas vio un resplandor de su espalda, como dice Moisés que lo hizo, pues fíjense lo que dice más adelante: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que para nosotros poder conocer a Dios, debemos entender lo que es la palabra de Dios, Cristo. Si Cristo es el Verbo, ¿verdad? Es la palabra de Dios, pues solamente a través de la palabra podemos conocer a Dios y a su vez conocer a Cristo. O mejor dicho, es al revés. Cristo es la palabra. Y si nosotros queremos conocer a Cristo, debemos leer su palabra. Y al leer su palabra, pues vamos a conocer a Dios. Y eso es lo que dice el capítulo 1, el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
interesante, ¿no? Cómo desde un inicio el Señor nos invita a que le conozcamos. El Señor nos enseña que para poder entender, para poder acercarnos, para poder tener una relación con el Señor, debemos leer su palabra. Debemos tener esa intimidad con el Señor, porque toda relación se basa en la comunicación, y la forma que nosotros tenemos de comunicarnos con el Señor, pues es a través de la oración y leyendo su palabra. Es muy interesante esto. Además, nosotros nos edificamos cuando vamos a la iglesia, y esas personas que están allí puestas por el Señor, esos ángeles de la iglesia, que son los pastores, nos edifican a través de la palabra. Y nosotros escuchamos, pero debemos también escudriñar, debemos entender que debemos tener una relación de intimidad con el Señor. Eso es comunión. Debemos tener una comunión bien interesante con el Señor, bien fuerte, para que sea Él quien a través de su palabra nos revele todas las cosas y nosotros podamos orar al Señor y Él se glorifique. Bueno, le damos gracias a Dios por todas las cosas. Toda la gloria es del Señor. La Iglesia de Justicia le invita a que siga buscando al Señor, a que siga de alguna forma teniendo esa intimidad con el Señor a través de su palabra. Recuerde que aquí están nuestras redes sociales. Si tiene alguna inquietud, desea que oremos por usted, puede hacerlo escribiéndonos al correo electrónico o dejando un comentario. Nosotros estamos bien dispuestos para cumplir o dar en gracia lo que en gracia hemos recibido. Vamos a seguir subiendo este contenido a medida que Dios lo permita. Y quería hacerle una invitación a que visiten también todas nuestras páginas donde nosotros subimos contenidos. Adicionalmente tenemos una radio por donde también vamos a estar transmitiendo este programa en vivo y también de manera grabada, para que sigan en sintonía con Elegidos con Propósito. Sin más nada que decir, me despido. Dios le bendiga y que pasen feliz tarde. Espíritu Santo, consolador divino.